Agosto del año 1949, un joven de 14 años llamado Roland Doe había sido sometido a una serie de exorcismos para sacar al demonio que vivía dentro de su cuerpo. Este caso llegó a publicarse hasta en el Washington Post, pasando en poco tiempo a la crónica negra de la cultura popular. Todo comenzó cuando Roland intentó contactar con su tía Harriet, recientemente fallecida, a través de la Ouija. Ruidos extraños, muebles que se movían, diversos fenómenos paranormales, hasta 30 exorcismos llegaron a practicarle al pobre Roland Doe. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera. Bienvenidos al tercer programa de Encuentros en la Frontera, un podcast que parte de la idea de que para descubrir lo que hay más allá de lo evidente es necesario ser un habitante de frontera. Os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura Consoli del Coso y Andrés Guerra. Hola. ¿Qué tal, compañeros? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os sentís en este tercer programazo? Buah, como nuevos. Aquí estamos todavía. Venimos fresquitos a pesar del calor, ¿eh? Sí, que ya va picando, sí, ya se va notando un poquito. Mira. Un poquito de abanico. Mira, ha venido preparada y lo lailo total. Sí, bueno, sí, que ya. sepáis que veamos cuesta abajo y con frenos, ¿eh? O sea que hemos cogido marcha para el tercer programa. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues en nuestra primera sección os traemos verdaderas películas de culto y la historia que hay tras ellas. Por supuesto, la sección central es noticias increíbles pero ciertas, en la sección de ¿pero qué me estás contando? O sea, muy increíble pero cierto. Y en la última parte, personajes y personajes. Hoy Consoli nos trae a la grandísima Celia Cruz. Así que comenzamos. Bueno, como os he comentado, hoy traemos películas de culto y súper emocionantes e interesantes. Y esta primera sección, en esta que vamos a revelar la intrahistoria de verdaderas e impactantes películas, pues comienzo justamente al hilo de esa pequeña introducción. O sea, yo voy a hablar... Bueno, ¿sabéis de qué película voy a hablar? Así con la pequeña introducción, simplemente hagamos como que no hemos hecho el borrador antes de empezar. Una de Alfredo Landa no es. Iba a decir yo de Andrés Pajares, pero vamos, Sí, te has adelantado. A que tenía pinta lo de los exorcismos, que era algo como muy Spanish, ¿no? Sí, claro, típica de Spanish, lo que ¿no? se llevaba por entonces. ¿Os imagináis a alguien así, en plan con boina, en plan rebotando en la cama, Pues, en plan niña del exorcismo? Seguramente se haya dado algún caso así un poco peculiar, pero claro, igual no está documentado, igual se han cerrado las puertas y no se ha querido saber nada de eso. Probablemente hay algo por ahí. Bueno, pues evidentemente pues vengo a hablar del Exorcista. De hecho, más que de la película en sí, que de eso ya se ha hablado muchísimo, vengo a hablar de la historia que hay detrás de la propia película. La película del Exorcista, que se estrenó en el año 1973, es famosa no solo por ser una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, al menos en mi humilde parecer. Vosotros no sé qué pensaréis. Es un peliculón. Yo la vi de pequeño, cuando tenía 12 años, y vamos, esa noche dormí regulera, ¿sabes? La verdad es que para mí no han vuelto a hacer una película de semejante carga como la del Exorcista. Sí. Es un peliculón. Todos tenemos la imagen ahí grabada, sí. La imagen de la niña, la de que bajaba las escaleras Brutal. haciendo el puente. A ver si lo puedo hacer en gimnasia yo. Sí, alguna vértebra te habrás dejado por ahí. Yo me levanto así todas las mañanas, pero bueno, cuando ya me tomo el café ya soy persona. Lo normal. Bueno, pues esta película, aparte de ser un peliculón de lo que es el género de terror, también lo fue porque, como hemos dicho, está basada en hechos reales. Y por la cantidad de sucesos extraños, también fue famosa por la cantidad de sucesos extraños que tuvieron lugar durante y después del rodaje de la película. Esta película fue dirigida por William Friedkin y se basa en la novela homónima de William Peter Blatty y fue publicada en el año 1971, el cual se inspiró en la historia de la que hemos hablado al principio, la de Roland Doe.
Justamente cuando Peter Blatty estaba en la universidad, pues claro, como esto se publicó, fue tan famoso en la Crónica Negra y se publicó en todos los lados, pues entonces se hizo eco de esta historia, la investigó y escribió la novela, que por cierto también fue un gran éxito, y a partir de ahí surgió la película. Vamos brevemente, porque claro, como he dicho que no voy a ahondar tanto en lo que es la película como sí, pero vamos a ahondar brevemente en el origen de esta historia, y vemos a Roland Doe, que aunque su verdadero nombre era Roland Edwin Hackler, pues este niño, la verdad, tenía 14 años cuando empezó a experimentar aterradores sucesos en su casa, como golpes, ruidos, cambios físicos, se movían muebles, empezó a experimentar lesiones corporales y trastornos psicológicos. Y bueno, hay versiones que indican que todo comenzó cuando su tía, la cual era espiritista, ya lo hemos dicho antes, y bueno, le enseñó a utilizar la Ouija y también a un poco entablar contacto con esos seres de frontera, nunca mejor dicho. Tengo yo vecinos que hacen también jaleo, así de... estarán haciendo la Ouija sí, algo pasa por ahí, sí. Bueno, pues Roland intentó, claro, estaba muy unido a su tía, intentó contactar con ella, ¿vale? Por medio de la Ouija. Y claro, entonces a partir de ese momento, que eso también pasa en la película, cuando Regan empieza a jugar con la Ouija, o sea, hay muchos paralelismos entre lo que es la historia real y lo que es la película. En un principio, pues claro, pues ¿qué hicieron los padres? Pues llevaron de médicos, psiquiatras, y cuando vieron que la ciencia no les podía ayudar, ¿dónde lo llevaron? A la iglesia. A practicar pues algo un poquito más fuertecico, como un exorcismo. Lo que viene siendo la receta, lo que te receta el médico. Vas a la iglesia, dice que el niño se dobla así, baja por las escaleras para atrás, exorcismo. Vomita así puré de guisantes. Después de cada comida, un exorcismo. Exorcis forte se llama. Sí. Bueno, pues al chico este le practicaron decenas de exorcismos, y la gente porque fueron muchísima gente a documentar, porque existe grandes informes y una gran documentación sobre este caso, y fue un proceso muy doloroso que le dejó lesiones físicas y psicológicas al chaval. Y bueno, el propio chico al final del proceso dijo que se sintió libre del demonio, que el demonio abandonó su cuerpo y que lo supo en el momento en el que tuvo visiones de San Miguel sosteniendo una espada de fuego, como matando al demonio y expulsándolo de su cuerpo. Y fue en ese momento cuando el niño ya pudo recuperar una vida medianamente normal. Los informes y los datos de este caso, pues evidentemente lo utilizaron para la película. Pero no solamente los informes de este caso, sino que se curraron, por eso es una película de culto y que está súper bien hecha, porque no solamente se basaron en esta historia real, sino que investigaron sobre esoterismo, la cultura del oculto, también hicieron una profunda investigación sobre saberes ancestrales, rituales de culturas antiguas, o sea, es que todo se iba hilando. Fue una película que se la curraron hasta el más mínimo detalle. Y bueno, pues lo que pretendían hacer es algo muy creíble y que fuera estremecedor, y la verdad es que no sé vosotros, pero yo creo que lo consiguieron, ¿eh? Sí, lo consiguieron, se lo curraron muchísimo. Bueno, centrándonos en un poco los datos curiosos que rodean a la película, llamó mucho, claro, en la época fue totalmente una revolución para el género de terror, en la época y por supuesto posteriores, por el tema de los efectos especiales, por la música que utilizaban, por la narrativa. Se estrenó en Navidad, ¿lo sabíais? Lo suyo, ahí para... O sea, una época... Paz y felicidad. Llena de amor sí. y de exorcista. Lo hicieron con idea, dijeron, que vamos a romper con los cánones aquí. Totalmente, o sea, es que la campaña de marketing no pudo ser más rompedora. Toma ya, la estrenamos en Navidad. Al lado de Papá Noel, un exorcista ahí colocado. La niña del exorcista en la cama haciendo pa. Eso, y si para los reyes me lo pido. Claro, si te portas mal, como te portes así, no viene. ¿Has visto lo que ha hecho la guarra? Claro, tenías una muñeca que falseaba la voz. Claro, la Nancy exorcista. ¿Quién no ha tenido una en su casa? Totalmente. Bueno, le veo un chica pata a la Nancy y hablar así por la noche. Bueno, pues esta película también fue la primera película de terror nominada a los Oscars, o sea, muy fuerte, ¿eh? Y en el rodaje, evidentemente, pues pasaron muchas cositas, como extraños incendios, muertes sospechosas, tanto de gente del reparto como del equipo de producción. De hecho, es que uno de los médicos
Esto es muy curioso porque uno de los médicos que atendieron a Reagan en el hospital, ¿vale? Luego en la vida real fue un asesino en serie de gente así homosexual, de los bares gays y tal. O sea, es que luego, después de la película, ese hombre, no sé si acabó trastornado en la película o ese hombre ya iba trastornado de casa, pero que fue un asesino en serie, o sea, muy fuerte. Bueno, el día de su estreno prepararon ambulancias, pero claro, como ya preveían El impacto. el ¿no? impacto, claro, es una sociedad que visualmente no estaba tan acostumbrada a cosas fuertes como a lo mejor puede pasar ahora, ¿no? Entonces, prepararon ambulancias y aconsejaron a las embarazadas a no ver la película. Y de hecho es que hubo gente que se desmayó en la película y utilizaron las ambulancias. O sea, Era otro tipo de entrada para el cine. La plus la plus ambulancia. Totalmente. Y de hecho, claro, es que eso también fue un reclamo para verla, porque ya te incitaba a decir, madre mía, tan fuerte es, voy a verla. ¿Me va a tocar a mí? ¿Me iré en ambulancia? Voy a verla, o sea, muy fuerte. Y bueno, pues evidentemente la Iglesia Católica pues no le hizo ni puñetera gracia a esta película y dijo que soltaban una blasfemia detrás de otra y intentaron que, evidentemente, que se clausurase. Es lo que tiene el demonio. Cuando fíjate que en realidad el sacerdote es el que libera. O sea, no sé por qué cuando el exorcismo ha existido siempre. Totalmente. De hecho, es que en la actualidad todavía hay sacerdotes que estudian para exorcistas. O sea, eso existe todavía. Hay exorcistas en el Vaticano. Yo creo que fue rompedor, es decir, la gente no conocía que existía esa, vamos a decir, faceta oculta del catolicismo, y entonces cuando la rompieron y dijeron, no, es que esto existe el demonio también, fue rompedor. Porque se dio a entender que el demonio existe y que te puede poseer. Entonces eso da mucho miedito. Sí, eso lo pusieron. Hombre, te cagas vivo. O sea, bueno, eso, claro, el tema del demonio ya venía un poco de. Ese concepto del demonio ya venía de la Edad Media, pero es que en esta película lo consiguieron materializar de tal manera que ya, claro, la gente dijo, es que se me puede meter hasta dentro del cuerpo. O sea, es una materialización total de lo que es la figura del demonio. Bueno, a pesar de todo, la película tuvo un gran éxito, como ya os he dicho, y revolucionó el género del terror, y aún día hoy sigue siendo de culto y de gran popularidad. Así que... Y de mucho miedito. Yo sigo pensando que es la mejor película de terror de todos los tiempos. Sí. Y bueno, Andresito. Sí, os voy a contar, pero quería comentar, no sé si sabéis, una pequeña puntilla del exorcista, que el niño este que dice que tuvo los problemas de posesión y tal, fue en su vida adulta, fue un ingeniero de la NASA que construyó lo que fueron las partes de sensibilización de la nave para el tema solar, o sea, para que fuera al espacio, el Apolo 11 creo que fue. O sea, esta persona desarrolló todo eso. O sea, que al final algo se le quedó bueno ahí de... No, sí, el caso es que por lo que yo he podido ver es que después de que el arcángel San Miguel lo expulsara al demonio de su cuerpo, él siguió una vida... Al principio le costó porque, claro, imaginaos 30 exorcismos, esa criatura. Sí, eso cansa. O sea, esa torsión de columna vertebral no la aguanta nadie. Dirán del CrossFit, pero eso, vamos, lo supera. Luego el hombre por demás del medio pues siguió una vida relativamente normal. Le fue bastante bien. Bueno, ¿qué nos traes tú hoy, Andrés? Pues... Aunque la gente no sabe que tú has pasado últimamente por una voz sobrenatural. Sí, yo... mi voz de ultratumba ya la he dejado atrás y bueno, hoy en día... Ya viene bien. Ya mantengo una voz algo normal. No es que sea muy especial, pero vamos. Pues yo voy a hablar un poquito también de curiosidades de una película que no es tan conocida a nivel mundial como El Exorcista, pero que si te pones a indagar y te pones a mirar un poquillo, tiene también su miga. Esta película se llama El Conquistador... Ahí va. La voz, ya no sé hablar. El Conquistador de Mongolia. No sé si os suena. Nada. Pues directamente, nada. Lo vais a flipar con esto. Venga, vamos a ver. Bueno, pues esta película es un largometraje que se protagonizó por varios actores famosos, entre ellos John Wayne. Y sí, que yo también tampoco lo sabía y me quedé... Y vamos, que sepáis que casi para la mitad del equipo que hizo la película, las consecuencias fueron bastante malas, incluso mortales. Digamos que el 21% de los participantes cerraron Windows, cerraron sesión. O sea... Sí, ya veréis, os explico cómo va esto. Abandonaron la sesión el 21%. Sí. Un porcentaje bastante importante. A ver, la película se estrenó en 1956 y fue un proyecto muy deseado por John Wayne.
a él le gustaba mucho el guión, que por cierto lo hizo un tal Oscar Miller que era bastante bueno. Aquí, pues eso, la percepción cultural era bastante distinta a la que hay ahora. Porque claro, la idea era que tenía que representar al conquistador mongol Genghis Khan. O sea, es algo que no... Hombre, ya o sea, en plan fisonomía ya no. A mí me descuadra esto. Sí, O sea, sí. Ya me contará Genghis Bueno, Khan con... pero John Wayne tenía así los ojos achinadillos. Genghis Quizás... Khan, nena. Sí, sí, no, hay que hacer... Bueno, él se puso mazado para la película y en plan se metió bastante en el papel porque estaba súper ilusionado. O sea, para él era algo... Tendré que ver esa caracterización, a ver qué pasa. Sí, bueno, espérate que te cuente, que no, hoy en día está un poco más fácil para verlo, pero no te creas. Bueno, en condiciones normales, esta película habría caído en el olvido, pero no tardó mucho en volverse a hablar de ella por algo que en el momento de su rodaje parecía una anécdota. La película, que la dirigió Dick Powell, se rodó cerca del sitio de pruebas de Nevada, donde el gobierno de Estados Unidos detonó hasta 100 bombas nucleares entre 1951 y 1962. Pues ahí ya. O sea, de hecho, en 1953, solo ese año, hicieron 13 pruebas. ¿Sabes? Era un desierto bastante tocho y allí, bueno, y lo sigue siendo. Y allí, pues, ¿qué hacían? Pues aquí, como no hay nada, pues vamos a hacer las pruebas nucleares. Era cuando estaba todo el tema de la Guerra Fría y demás. Y bueno, si habéis visto la película esta de científico de la bomba nuclear, que no me da el nombre ahora mismo. Oppenheimer. De Oppenheimer, pues por ahí, por ese desierto, es por donde hacían... Ahí la gente iba a hacer... O sea, claro, es un desierto todo tocho, como tú dices, pero radioactivo. Ahí la gente iba, porque como todavía no sabían los efectos de la radiación, iba la gente a ver el espectáculo simplemente con gafas de sol. Como si fueran a ver ahí... Sí. O sea, acabaron finos los que fueron ahí pensando que no iba a pasar nada, ¿sabes? Bueno, pues pese que no pudo demostrarse de forma concluyente, se cree que la exposición a los efectos de la radiación de varias explosiones hicieron que el 41%, o sea, esto es 91 de 220 personas, desarrollasen cáncer en los años sucesivos, sobre todo porque en muchos casos esa enfermedad surgió a edades mucho más jóvenes de lo habitual en la época. De ellos, 46 morirían por culpa de dicha enfermedad, más o menos. Por ejemplo, el director, Dick Powell, murió a los 58 años por un linfoma que le habían detectado apenas meses antes. Luego, otro actor de la época, un mexicano bastante famoso por entonces, Pedro Armendáriz, que vamos, tiene películas como Tres Padrinos, que no la he visto, pero tiene que ser muy buena cuando se ve por todos lados. Pues tenía apenas 51 años cuando se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque le habían dicho en 1963 que le habían diagnosticado un cáncer terminal. Y dijo, no me voy a esperar a morir. Dijo que no me va a pillar a mí. Luego, la actriz protagonista, Susan Hayward, Odio entre hermanos, una de las películas también conocidas, tampoco la he visto, pero vamos, por la época me pilla un poco ya... Sí, la verdad es que todavía no me suena ninguna de las que me has dicho, pero me las apunto, me las apunto. Sí. Pues esta mujer falleció a los 57 años por un cáncer cerebral. Joder. Otra actriz, Agnes Moret, que sale en una película que se llama Embrujada, pues también sucumbiría ante un cáncer, pese a que era conocida en la ciudad, era conocida por cuidar su salud. Que me estoy aquí... Vamos, que esta mujer era como muy sanota, pero que las pichó también. Sí. Bueno, y el responsable de elegir el lugar para rodar, Claro. lo mismo sigue vivo. No. ¿Sabes lo que pasa? Que es que entonces no se sabía los efectos de la radiación, pero claro, en la conciencia que llevaría esa persona de decir, venga, vamos a rodar aquí, que no pasa nada. Sí, claro. De hecho, mira, John Wayne prácticamente nunca volvió a hablar de la película y llegó a superar un cáncer de pulmón en 1964, pero falleció en 1979 por un cáncer de estómago. Varios de los familiares, tanto como de él como de Hayward, que visitaron el rodaje, también sufrieron cáncer a edades sospechosamente tempranas. Todo ello afectó al productor Howard Hawks, que tomó la drástica decisión de pagar $12 millones de la época, o sea, imaginaos lo que era eso, para hacerse con todas las copias y retirarlas del mercado. O sea, del mercado y de todos lados, para que la circulación de esa película no se diera por ningún lado. Por eso has dicho que va a ser difícil que la encuentre, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que llegan los estudios Universal, luego a posteriori, intentaron hacerse con los derechos y con las copias de esas películas. Y por ahí, por internet, hay algo rodando.
De hecho, en YouTube hace poco salió como una especie de documental, bueno, no sé si salió en Netflix también, hablando sobre este tema. Así que... Ya es que me da curiosidad ver cómo el Gengis Khan está caracterizado. Sí, pues bueno. O sea, una copia de esa película tiene que valer... Una pasta. Un pastón. Si Bueno, ahora mismo es una película maldita. Los cinéfilos, vamos, con este tema. Bueno, a mí me gustaría. Apuntárosla. Sí. Hay que ver al Gengis Khan americano. Bueno, pues aquí uno de los científicos de la época llegó a la conclusión, doctorado en biología o algo de eso, llegó a la conclusión que en situaciones normales, en comparativa de personas, o sea, por el número de gente que había cascado, podría considerarse como una epidemia. Es decir, si en vez de cascar 41 personas, cascan 200 a proporción, se puede considerar una epidemia. Cosillas así de esto, pues que como esta gente por entonces desconocía tanto el tema de la radiactividad y todo eso, dijeron, mira, vamos a terminar la película en los estudios de Hollywood, aquí que tenemos cerquita de casa. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a traer la arena de ese desierto, totalmente radioactiva, nos la vamos a traer a los estudios para seguir con la película. Muy bien. Pues así terminó la cosa, ¿sabes? Terminando con la película, ahí en situaciones un poquito... Trayéndose la radiación a casa, ¿no? Sí, Bien. Así que, bueno, varios actores de la época intentaron demandar sin éxito luego al gobierno de Estados Unidos por el tema de las pruebas, pero claro, al final te estás metiendo ya en camisa de once varas. A ver, es que eso es muy complejo porque entonces se desconocía, pero vamos a ver, es que altos mandos y gente muy importante fue a ver como si fuese con las gafas de sol simplemente a ver las explosiones, nadie sabía los efectos. O sea, ¿a quién vas a denunciar? Sí, no, eso... Pues mira, ya para terminar, El Conquistador de Mongolia ha sido incluida en varias listas de las peores películas de la historia del cine. Encima. Además, En 1980, los Ratchet, los premios estos tan famosillos, pues concedieron un premio póstumo a Wayne por su trabajo en ella. Y el año pasado se estrenaba The Conqueror, Hollywood Fallout. Toma. Un documental sobre una película que ha pasado a la historia por motivos bastante tristes. Sí, no, la verdad es que ha pasado a la historia por ser una película mala y desgraciada. O sea, que ahí todo el mundo cayó por la radiación. Sí, pero sabéis que cogían, por lo que dices tú de la gente de Mongolia, lo que hacían es que cogían mexicanos o indios nativos y los maquillaban un poco y ya los habían convertido, ¿sabes? claro, ya está. A ver, era como antiguamente al Baltasar. Ya sabemos que era el Pepe el de al lado pintado de negro. Luego también, Pues por lo visto, la película también se ven detalles muy suculentos en plan de cambios de día y de noche, ¿sabes? Rodaban a las 4 de la tarde, pues luego rodaban a las 8 y tomas así muy juntas y decían, joder, hemos pasado de claro a oscuro en un momento. ¿Qué pasaba? Algo Sí, la película la verdad es que no estaba destinada a triunfar. Y antes no existía el croma, o sea que ahí no había paño. No, ahí... Porque si le hubieran dejado a Hitchcock, que era un maestro de los encuadres y de todo, y lo tenía todo al detalle, ese tipo no se le escapaba un pero. Así que, pues nada, Consoli, te doy paso. Exactamente. Consoli, ¿qué nos traes tú? Pues yo os traigo El Cuervo, otra de las míticas... ¿Quién nos ha disfrazado de cuervo en Halloween alguna vez? Vamos, Sí. yo me acuerdo de coger la gabardina larga de mi hermano y ponerme ahí alguna vez. Ponerte así una lágrima, la cara blanca, ¿no? Eso me disfrazaba de tía y iba ahí a dar el paseo. Vamos. Y las dos cosas daban miedo, ¿a que sí? Sí, bueno, te digo yo que una más que otra. Bueno, pues voy a hablar del Cuervo, que es una película de 1994 y protagonizada por Brandon Lee, que era el hijo de Bruce Lee. ¿Y qué tiene de misterio esta película? Pues que el protagonista murió en el rodaje. Pero hay mucha más miguilla, ¿vale?, detrás de todo esto. La historia es que Eric Draven regresa de la muerte para vengar el asesinato de su prometida a manos de unos pandilleros, pues eso. Y su alter ego era un cuervo, ¿vale? Esta es la historia que se cuenta en la película. La película está basada en en una adaptación de un cómic. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que detrás de esta tragedia real que ocurrió en la película, pues bueno, resulta que el que hizo el cómic, James O'Barr, pues también perdió, desgraciadamente, a su prometida por culpa de un conductor borracho. Entonces este hombre, el que realizó el cómic,
decidió empezar a hacer el cómic como por una especie de liberación, para liberar la ira que sentía por la muerte de su prometida. Y en lugar de liberar, el tío en una entrevista decía que en lugar de liberar, él estaba cada vez más cabreado. O sea, es un cómic ya... Sí, es un cómic cargado de ira, de oscuridad, porque es que además el hombre no se liberó para nada. O sea, el hombre estaba ahí... Exacto, y fijado con la historia, claro. Exactamente, pero ¿qué le pasó también a Brandon Lee? Bueno, pues que estaban grabando la escena de la muerte, porque lo que ocurre en realidad es que disparan tanto a la novia, vamos a poner la novia en la película, y a Eric, que era el protagonista, le disparan, él muere y vuelve, una vez muerto, como el cuervo, ¿vale? Bueno, el cuervo es el que le guía para vengar la muerte. Entonces, grabando la escena de su propia muerte, resulta que esto sí que no se sabe exactamente, lo que tendría que es tener una bala de fogueo en el revólver, pues dicen que no, que fue una bala de fogueo que es que salió mal, otros decían que no era de fogueo. El caso es que Brandon Lee recibió un impacto de una bala, ¿vale? Y murió prácticamente desangrado. No se pudo hacer nada por él en el hospital y bueno, increíblemente... igual que, no sé si habéis oído también que ha ocurrido algo parecido con Alec Baldwin, que también estaba grabando una escena, pero él fue... ¿El que fue el que disparó? Él fue el que disparó, ¿vale? Y mató a otra persona. Sí, claro, y el pobrecito, tú imagínate el cargo de conciencia, que es que, claro, si es que se supone que tenía que haber funcionado bien la bala de fogueo. Pues también hay otra coincidencia, que bueno, resulta que en la película... cuando disparan a la novia de Eric y a Eric, se iban a casar, o sea, era la víspera de su boda. Bueno, pues resulta que Brandon Lee, el que murió realmente, el actor, se iba a casar con su novia después del rodaje, ¿vale? O sea, son bastantes coincidencias, ¿no? Sí, como muy macabras, ¿no? Que hicieron, hicieron esta película que fuera de culto, porque la gente ya solo iba a ver... a contar la historia, a ver las coincidencias. La película, lo que es la primera, es un peliculón, ¿eh? Sí, las demás son sí, luego un ya rollo. hicieron otra con el hijo, creo, y luego, bueno, las últimas que son para echarlas en adobo. Sí, en adobo. Sí, muy malas. Me encantó esa expresión, la voy a utilizar. Y además esto es para echar al adobo. Fue innovador también en su época, porque claro, el resto de las escenas las reemplazaron con un amiguete, ¿vale? Por todo queda en casa de Brandon Lee, que bueno, pues le pusieron digitalmente la cara de Brandon Lee, pero ya quedaba muy poquito para grabar, o sea que son pocas las escenas que... Y yo me acuerdo de verla, ¿no? Y claro, contándote esta historia, tú estabas imaginando, a ver, ¿dónde está? Pero bueno, lo hicieron muy bien. La verdad es que no se nota prácticamente que es digital y que no es él. Claro. Se notan los píxeles ahí. O sea que realmente lo que se ve de cuando le disparan es que ahí es cuando se muere de verdad. Es que no me digas. Es que es muy fuerte. Es fuerte, salió buena la escena, ¿eh? Salió perfecta. Salió muy realista la escena. Desde luego. No se notó nada. Entonces, sí que es verdad que es un poco... Sí, te da cosita. Sí, de ir a verlo, porque en realidad estás viendo la muerte real. Total. De una persona. Es que es muy fuerte. O sea, ¿cuántas películas estáis viendo la muerte real de una persona? O sea, que es muy fuerte. La verdad es que sí. Bueno, ¿qué os ha parecido esta primera sección? Guay. O sea... No sé, se me quedó un nudillo ahí en el Sí, yo me he quedado así como traspuesta, como en adobo, como dice... Sí. ¿Qué tal si vamos a... ¿Pero que me estáis container? Venga, vamos a noticia, vamos a desengrasar. Noticias fresquitas, pero ciertas. Bueno, Consoli, ¿qué noticias totalmente increíbles pero verídicas nos traes? Venga, pues mira, todo preparado para la maratón de Médoc en Francia. Esta maratón, que pasa por los viñedos de la Gironda francesa, también lo hace por las diversas bodegas en su trayectoria. Los participantes pueden repostar bebiendo copitas de vino y comida que les preparan. Nadie tiene prisa por llegar, pero el récord está en 2 horas 19 minutos. En copas, bebidas, en el recorrido aún no se desconoce dicho récord. El techo del cine se desploma durante Destino Final.
El 19 de mayo de 2025, una mujer argentina sufrió un accidente insólito mientras veía la película Destino Final, Lazos de Sangre, en los cines Cinema 8 de Buenos Aires. Durante el clima de la película, un pedazo de techo de la sala se desprendió y cayó directamente sobre ella, golpeándola el hombro, la espalda, la rodilla y el tobillo. Afortunadamente evitó el daño mayor que podía haber sido la muerte. Esta mujer mostró su indignación ante la dirección del cine y anunció acciones legales. La coincidencia entre el accidente y la temática de la película, centrada en muertes por accidentes inesperados, convierte este incidente en un ejemplo donde la realidad supera la ficción. ¡Ay, que me quedo sin aire! El poder pedagógico de la chancla ya desde la antigua Grecia. Una antigua vasija griega fechada en el año 360 antes de nuestra era muestra la imagen de Afrodita, diosa del amor, amenazando a su hijo Eros con una chancla o sandalia, ilustrando así la indiscutible autoridad materna en la educación de los hijos. Incluso con la chancla, ¿vale? Como herramienta de castigo o disciplina, un acto muy común y muy representado tanto en antiguas vasijas griegas como en otras culturas. Y es que ya se sabe, nunca subestimes el poder de la chancla. Un hombre se despierta en Noruega con un barco carguero atracado en su jardín. El capitán se durmió a los mandos del carguero y encalló en el jardín de este señor. 5 metros más a babor y se lleva la casa por delante. Un león en Murcia, no, un perro con corte de león. En marzo de 2020, la policía local de Molina de Segura, en Murcia, recibió llamadas de vecinos que aseguraban haber visto un león en la zona de la huerta del municipio. Sin embargo, tras investigar, descubrieron que el león en realidad era un perro con el pelo mal cortado, lo que generó confusión entre los residentes. La policía localizó el animal y contactó a su dueño para devolverlo a su hogar. Menudo perraco. Yo así me cuesta seguir, ¿eh? Fusarium oxyporumen, o la supuesta piedra filosofal. Un equipo de científicos australianos habría asegurado que el oro se puede cultivar gracias a la minería metabólica, es decir, que existe un hongo llamado Fusarium oxyporumen que es capaz de producir partículas de oro a través de otros minerales. Pero cuidado, este tipo de hongo, a pesar de suponer una revolución en la industria minera, podría afectar a cultivos de uso común y de ahí pasar al humano, afectando a nuestra salud. Pido el comodín del público. Estoy por mandar al pairo a los pepinos y los calabacines por una plantación de honguitos del rey Midas, por favor. Sí. A ver si lo ponen en el Mercadona o algo de eso. Totalmente. Y hacemos ahí una plantación ya mismo. Pasamos a la tercera sección de personajes y personajes. Bueno, pues hoy en esta sección la reina va a ser Celia Cruz y Consoli, que nos va a hablar de la reina de la salsa y del azúcar. Azúcar. O sea, me encanta que me digas reina a mí también, pero bueno, muy bien, estupendo. Por supuesto, aquí dos reinas, la Celia y la Consoli. Pues mirad, voy a hablar de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Andando. Toma ya. Nombrecico. Que nació en 1925 en Cuba, ¿vale? Y murió en 2003 en Fort Lee, New Jersey, ¿vale? Un sitio, no sé, pensaba que había muerto en Miami, porque todos los cubanos parece que se afincan allí, pero no, murió allí la mujer. Bueno, pues aunque aquí mis compañeros creen que Celia Cruz es un personaje con poca chicha, ¡ay, qué malvada! Yo les La ha soltado. no tenía que soltar. Yo les diría, muy bien, vete ahí la musiquilla. Es que lo he hecho apuesta para que no nos pongas verdes. Sí, Claro. sí, ha sido un paréntesis ahí. Bueno, pues yo les diría que no, que se equivocan porque no solo no tienen poca chicha, sino que es que además tiene mucho azúcar, ya lo habéis dicho, me lo has pisado. Bueno, Vaya. mira, Celia Cruz tiene una historia fascinante, ¿vale? Quizás no entra en los cánones del misterio, del esoterismo, de mujer culta y letrada, pero hay una cosa que no se puede negar, y es que cuando subía al escenario, sin pronunciar ni una palabra, ¿vale? Ya te contagiabas de una buena energía, de una buena vibra. Tenía buen rollismo, ¿eh? Ah, que sí. Yo me acuerdo cuando era pequeña y lo veíamos en las películas, o sea, en los programas estos que eran por la noche, yo que sé, que salían, y subía y yo decía, esta mujer es que simplemente la veía con esas sonrisas, sus mofletitos, esas pelucas que se ponía, y a mí me causaba muy buen rollo. Bueno, y es que Celia Cruz
se caracteriza por su energía positiva sobre todo y por sus canciones, porque en sus canciones transmitían algo más que buen rollo, ¿vale? Si sois capaces de escuchar las letras como yo las escucho, tiene una cantidad de mensajes profundos y reflexiones No, sí. de naturaleza humana y de la sociedad. Da buen rollito, buen rollito. Ella vivió exiliada en Estados Unidos y solo pudo regresar a Cuba a la base que hay de Estados Unidos en Cuba, en Guantánamo. O sea, en realidad fue a Cuba, fue a la isla, pero no estuvo en Cuba, Claro. ¿vale? Fue una base naval. Que fue allí a amenizar un poco. Sí. Fue Claro, muy- sí que hay mucha gente, hay muchos artistas que han ido ahí a cantar. Pues bueno, es que no pudo ni volver, ni aún cuando su madre murió, no pudo volver. Entonces a ella siempre se le quedó ahí esa espinita clavada. Y bueno, cuando estuvo en Guantánamo, además me la imagino, ¿no? Porque bueno, se acercó a la valla. Yo me la imagino conforme vamos a última hora y envejecía la mujer. Acercándose a la valla y mirando a Cuba con ojitos. No, pues se acercó a la valla y sacó un poquito la mano, cogió un poquito de tierra, tierra. del otro lado de Cuba y se la llevó. Ay, y mira. con ese poquito de tierra se quiso enterrar. O sea, Qué que pena. Cuba siempre la llevó ahí en el corazón, ¿no? Pero es que además, bueno, no solo eso, sino que recibió 3 Grammys. Actuó en sitios como en el Carnegie Hall, en el Madison Square Garden de Nueva York, pero actuó con gente como James Brown, B.B. King, Luciano Pavarotti. Sí, tiene buen repertorio, sí. Pero actuó también con Lola Flores. ¿Eh? Ni imaginaros que Esa actuación yo esa no la he sí que visto. era Todos los grandes, reinonas, ¿eh? Yo quiero verla. Con Lola Flores, con Gloria Estefan, con Ricky Martin. Bueno, y en Santa Cruz de Tenerife, no, de Mudela. Sí, podría ser. ¿Te imaginas? Celia Cruz en Santa Cruz de Modela. Bueno, pues batió un récord Guinness en 1987 con el primer concierto al aire libre porque asistieron 250.000 personas. Qué fuerte. Ahí lo llevas. ¿Vale? Ahí toda la isla estaba metida ahí. Y bueno, Y apretadico. Sí. Bueno, hablando un poquito de sus canciones y de sus raíces, bueno, hay que contar que en Cuba, no sabéis que se practica la cultura yoruba o la santería. Sí. Vale, bueno, que es una mezcla entre el catolicismo y esos dioses africanos. Celia Cruz, que sabéis que negra, ella se decía, yo soy negra, mis orígenes son africanos, es decir, proviene, sus ancestros son antiguos esclavos de África, claro. que llegaron a Cuba. Jamaiquinos, ¿no? O parecido, o algo, ¿no? No, de esclavos africanos. Esclavos africanos, ¿vale? Pues mirad, tiene una canción que se llama Yemayá, y que Yemayá en realidad es una deidad femenina africana, es una diosa del mar y madre de todos los orisas. Luego yo he estado investigando un poquito todo el tema este de la santería, de la cultura yoruba, y la verdad es que es alucinante, ¿no? Y bueno, esa canción que tiene, que es todo para Yemayá, es todo como agradeciendo a la diosa. Sí, es una canción rumba, ¿no? Rumba cubana, pero en realidad la letra parecería de la iglesia, ¿no? Con la que podríamos cantar cuando vamos a la iglesia, ¿no? Y bueno, sabéis que Yemayá tiene su similitud, bueno, similitud no, ¿cómo se diría la palabra? Como su homónima. Su homónima, que es la Virgen de Regla. ¿Ah, sí? La Virgen de Regla es Yemayá. Hay un mantra de yoga, que se utiliza mucho, que es Yemayá Asisu. No sé, y la verdad es que ahora que lo estás diciendo me está viniendo así. Digo, pues mira, será como... a lo mejor invocar a la diosa o interiorizar a la diosa, puede ser algo de Sí, eso. algo tiene que tener ahí. Pues es como una invocación, bueno, darle gracias a Yemayá, ¿no? Pero en toda esta cultura de la santería, de todo el tema de la cultura yoruba, también, por ejemplo, Mar Anthony, que Mar Anthony es estadounidense, pero sí que tiene raíces... no es cubano, ahora mismo no me acuerdo. Puertorriqueño. Es verdad, sí. Puerto Rico. Pues mira, también tiene una canción que a lo mejor la habéis escuchado, que se llama Aguadile. No. Que a lo mejor te suena Aguadile. Bueno, pues Aguadile también es otra deidad también de esa cultura, que es como atraer los espíritus buenos a la casa. Pues imagínate una canción que solo diga Aguadile, luego la escucháis. Es muy chula. Me la apunto. Es muy bonita. Nos la apuntamos todos. Y bueno, aunque Celia Cruz renegó, en alguna entrevista la he visto y renegó un poco de que decía que ya no seguía con este tema, pero supongo que un poco por
por saber dónde estaba, porque sabéis que la cultura esta de la santería no tiene muy buena fama, porque te crees que te van a hacer alguna cosa mala. Porque se te van a hacer vudú o cosas raras. Sin embargo, es tener un poquito contacto con la tierra, con nuestros orígenes. Bueno, otra cosa curiosa sobre sus canciones es que La vida es un carnaval, que todos la habéis escuchado, ¿no? Me encanta esa canción y la he bailado 200 millones de veces y la seguiré bailando. Hasta que me muera. Pues sabéis que tiene frases súper motivadoras, que no... todo aquel que piense que la vida es desigual, que piense que no es así, que la vida es una hermosura, ¿no? Y hay que vivirla. Entonces, totalmente. Si tú lo dices así, si lo haces relatado, te dices esto. Pero se te ponen los pelitos de punta, que sí? Se te ponen los pelicos de punta. Bueno, pues La vida es un carnaval fue una composición que hizo Víctor Daniel y en realidad se inspiró en algo que no tiene nada que ver, se inspiró en un atentado. Hubo un atentado en Argentina, en la Asociación Mutual Israelita, y hubo 85 muertos y 300 heridos. Entonces este señor, que era compositor, vio en la tele como una señora se quejaba de que se había quedado sola, de que había muerto su familia, y entonces él le respondía, al otro lado de la televisión le decía, no estás sola, siempre hay alguien. Y entonces a partir de ahí dice que se sentó en el piano y empezó a componer La vida es un carnaval, sí. O sea, para apoyar a toda esa gente, para darle ánimos, ¿vale? Y bueno, pues nada, yo simplemente decir que reivindico mucho la música como una terapia de bienestar, ¿vale? Totalmente. Sí. A todas horas. Pero si os dais cuenta, en distintos momentos de nuestra vida, absolutamente todo el mundo, si estamos tristes nos ponemos una balada, si queremos levantar el ánimo nos ponemos algo así como La vida es un carnaval. Sí. Entonces es que todo el mundo tiene la banda sonora de su vida. Una música, un estado, sí. Claro. Sí. Es que la música nos llena automáticamente el alma, para una cosa o para otra. Sí. Bueno, y estas canciones que tiene Celia Cruz, sobre todo te levanta el ánimo, te levanta la autoestima, te hace bailar, que el baile también es buenísimo. Sí. Entonces, bueno, que... Sí, aunque lo hagamos descoordinados, pero... Da igual, pero... El caso es moverse. Pero la cosa es fluir. Bueno, pues tenemos que admitir que Celia... Nos tenemos que defender aquí, Andrés y yo. Sí. Nadie jamás dijo que Celia Cruz tenía poca chicha. Sí. ¿Vale? Aquí... Lo único que dijimos es que lo normal es que si ella sabía más, pues que lo contara ella sola. Lo he contado yo. No, la verdad es que... Y la reina con Soli lo ha contado divinamente. Lo ha hecho genial, sí. Vamos, yo no pensaba que diera para tanto, y es más, es que estoy viendo ahora, me ha picado la curiosidad lo que has dicho de Celia Cruz y Lola Flores, y la canción que tiene se llama Burundanga. Sí. Pero Burundanga también tiene que ver mucho con la cultura yoruba. Sí, bueno, lo que estoy leyendo aquí que pone que la letra se puede interpretar como una representación de una cadena de conflictos donde una acción negativa lleva a otra. Sí. O sea que... Maravilloso. O sea, sí. Es muy divertida. No, a mí Es así. Me ha parecido súper interesante la historia. No sabía tanto. La verdad es que yo tenía un conocimiento de Celia Cruz bastante superficial. Es verdad que me he fijado más en sus canciones que en su propia biografía y particularmente me ha parecido súper interesante. Muchas gracias, Consoli. De nada. Sí, está muy bien. Y disfruta la fruta. Bueno, esperamos que os haya encantado este tercer programa. Llegamos al final y esperamos que os lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, la cita de hoy, la cita que tenemos del día, ¿cuál es, Andrés? Pues mira, la cita precisamente va de lo que he hablado antes, de la película que he comentado, y es de John Wayne, ¿vale? Y esta cita la sacó directamente por esa época, cuando estaba con la película y ya cuando vio que todo estaba un poquito reguleras. Dice tal que no hagas el ridículo intentando interpretar papeles para los que no eres apta. Toma ya. Un buen consejo. Sí. O sea, siempre hay que intentar las cosas, pero si ves que no puedes, no te esfuerces, no hagas el ridículo. Hasta dentro de 15 días. Nos veremos, como siempre, en la frontera. Muchas gracias.